Yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Piensa, Señor, en tu alianza. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Levántate, oh Dios, defiéndenos, acude a nosotros con tu gracia. Aleluya, aleluya. Hermanos y hermanas, nos reunimos para celebrar una vez más nuestra fe, para unirnos con este Señor que cada día se nos ofrece como buen Padre, nos envía con amor y gracia a su Hijo Jesús el Salvador y nos da toda su misericordia, todo su grande amor con la venida del Espíritu en cada uno de nosotros. Con humildad nos presentamos ante el Señor y le pedimos perdón de todos nuestros pecados. Recemos juntos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Elevemos nuestra alabanza al Dios del cielo, rezando juntos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre eterno y misericordioso, a quien podemos llamar con toda tranquilidad y fe Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu de hijos, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida junto al amor y la gracia de tu Hijo Jesucristo el Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, los invito a preparar el corazón, la mente, el espíritu para recibir esta palabra de Dios que Él nos regala en este 19º domingo del tiempo litúrgico, el tiempo de la Iglesia. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo:
Sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie en la entrada de la gruta. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Recemos juntos el Salmo 84, repitiendo la antífona. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya, aleluya. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y, como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy día tiene una particular riqueza en cuanto que nos muestra a un Dios que se manifiesta muy potentemente, al punto que los discípulos, en este caso los seguidores de Jesús, dice, tienen temor, se asustan. Lo mismo vemos en la primera lectura del libro de los Reyes, en donde Elías también se sorprende frente a ciertos hechos y manifestaciones. La palabra de Dios tiene mucho de aquello. Y yo hoy día, fíjese, me atrevería a ponerle un título a esta reflexión y a esta palabra que vamos a tratar de compartir. Y el título que le pondría es ¿Cómo descubrir a Dios en los signos? ¿Cómo descubrir a Dios en ciertas señales? Eso. O decir, las señales de Dios, los signos de Dios. Ese sería como un título de esta reflexión. Y quiero partir con una definición que el Concilio Vaticano II presentó a la humanidad en ese evento que todos conocemos, que se realizó por allá por la década del 60, en donde la Iglesia, a partir de una invitación que convoca el Papa Juan XXIII, recordado y conocido como el Papa Bueno, él dice, hay que abrir las puertas y las ventanas de la Iglesia para que entren aires nuevos. Y de esos aires nuevos, ahí se dijo una expresión que todavía hoy día se utiliza, incluso en ámbitos no solo y exclusivamente de Iglesia, no solo en ámbitos de Iglesia católica, sino que también en el lenguaje coloquial de mucha gente. Ahí se habló de los signos de los tiempos. Como queriendo decir, a ver, ¿qué signos tienen nuestros tiempos? ¿Cuáles son los sellos? ¿Cuáles son las características de nuestro tiempo? La expresión es los signos de los tiempos. Entonces ahí se describen varios signos, varias cosas que son propias de este tiempo, del tiempo, podríamos decir, el tiempo moderno, del tiempo actual. Signos de los tiempos. Eso ya denota de que la sociedad, el ser humano, las distintas épocas de la historia tienen ciertos sellos, ciertas características. Por ejemplo, sin ir más lejos para que vayamos entendiendo qué es lo que yo quiero dejarles como reflexión hoy día. Por ejemplo, si yo les dijera, a ver, nómbrenme o piensen en alguna música muy particular de los 80. Como que los 80 tienen una característica muy particular en cuanto a la música, por ejemplo. Grandes grupos musicales, entonces una canción de mira, esa de los 80. Pero ¿y por qué no puede haber sido de los 70, de los 90? No, porque se dio en la década de los 80. Hay otra época, hay otra década en donde también está marcada por una suerte así de revolución cultural, revolución social, la década de los 60. De hecho, un signo de los tiempos es que en la década de los 60 la Iglesia se ventiló, la Iglesia se empezó a abrir. Ese es un signo importante de cambio trascendental en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia. Por ejemplo, una cosa política, que hagamos una alusión a lo político. Hubo una o dos décadas en donde en América Latina, por ejemplo, la mayoría de los gobiernos eran dictaduras militares. Un signo de esos tiempos, que ya pasaron, por supuesto. No sé yo, otro signo que hubo en la década de los 80, una grande crisis económica. ¿Se fijan? Entonces hay ciertas épocas y ciertos signos que marcan una época, una década o un periodo de la humanidad. Bien, todo eso para decir algo de la palabra de Dios. Cómo Dios se muestra también a través de algunos signos, de algunas señales, de algunas manifestaciones. Son, como digo, las señales de Dios. ¿Cómo descubrir a Dios en tal o cual señal? ¿Cómo descubrir a Dios que me está diciendo algo a través de un acontecimiento determinado? ¿Cómo descubrir esa presencia divina? Ahí quiere apuntar mi reflexión. Bien. En la primera lectura bíblica vemos a Elías, un profeta,
que siempre está en contacto con su Señor, un profeta fiel, un profeta que va siempre encaminado junto con este Señor que lo convocó para ser su mensajero, su portavoz. ¿Mm? Y este Señor dice, este profeta se encuentra con el Señor que dice, de repente dice, vio un soplo, un viento huracanado, y que era tan fuerte que rompía hasta las rocas. Pero dice el profeta, ahí no estaba Dios. Luego dice, vino como un terremoto, un movimiento grande, pero ahí no estaba Dios. Luego dice, vino un fuego, pero no estaba Dios en el fuego. Es decir, varias manifestaciones, pero no eran manifestaciones divinas, eran manifestaciones de la naturaleza, eran manifestaciones de la cosa cotidiana, de cómo se mueve el universo. Pero eso no era presencia de Dios necesariamente. Sin embargo, sigue adelante, dice, después del fuego se oyó, fíjense, se oyó un rumor de una brisa suave. Primero un rumor, o sea, algo así como dicen los italianos, sottovoce, es decir, en voz bajita, sin mucha fuerza. Y ese rumor era una brisa suave. ¿Se escuchan las brisas? Sí. ¿Se siente la brisa? Con mayor razón. Una brisa de calor, una brisa de frío, una brisa... Se siente. ¿Se fijan? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Dios estaba en la quietud, en la calma, en la brisa, en la suavidad. Ahí se estaba manifestando Dios a este profeta Elías. No ni en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento huracanado. En la brisa suave. Entonces, ¿qué dice el texto del libro de los Reyes que hemos leído? Al oírla, Elías, esa brisa suave, dice, cubrió su rostro con su manto y salió y se quedó al pie a la entrada de la gruta. ¿Por qué cubre su rostro Elías? Porque ciertamente no podía ni debía ver a Dios. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué Elías no podía ver a Dios? Porque si lo veía, moría. Si veía a Dios significaba que ya no estaba en esta vida. Estaba en la presencia de Dios, es decir, en la eternidad. Y ciertamente esa no era su hora para irse. Por eso que él cubre su rostro con un manto, dice, y sale y se pone el pie como para que esa brisa de Dios llegue a él, pero sin verlo. Porque si no era el fin de su vida en este mundo. Y Dios no lo quería todavía para él en su mundo, en la eternidad. Lo quería misionando y trabajando, haciendo su tarea como profeta y pastor en medio de su pueblo. ¿Se fijan ustedes entonces cómo hay estos signos que va mostrando y que cómo Elías tuvo la capacidad de ir descubriendo de que este Dios no estaba en lo fenomenal, es decir, en lo máximo? No, él estaba en lo sencillo, en la brisa suave. Ahí se estaba manifestando. Y Elías tuvo tanta capacidad, tanta audacia para darse cuenta que ahí estaba Dios, que él antes de mirarlo y de buscarlo, él se cubre para no verle el rostro y seguir viviendo y seguir cumpliendo su tarea en este mundo. Es decir, este es un profeta que, dicho en palabras nuestras, es un profeta que a ciegas confió y tuvo fe en que Dios estaba delante de él y que él estaba delante de Dios. Y tiene esa voluntad. No tiene curiosidad de partida, por ejemplo. Nosotros a lo mejor, y yo lo digo por mí en primer lugar, yo a lo mejor habría sido curioso y habría querido ver a Dios. Y sin duda que ahí habría sido el fin de mi vida en esta tierra. Sin embargo, Elías tuvo la actitud apacible, serena, tranquila. ¿Se acuerdan del domingo pasado que yo les hablé de la sintonía fina? Pues bien, Elías sintonizó finamente con el Señor, dijo, aquí no está, aquí tampoco, allá, ajá, está en la brisa suave que estoy oyendo en este momento. Pues bien, baja el rostro, lo cubre
y se presenta frente a Dios, dice, frente a la gruta. Tiene esa actitud fiel de profeta, del profeta obediente, del profeta que no duda de Dios, no duda de la presencia de Dios. No es ambivalente, no es temeroso, ni mucho menos. Confía simplemente en Dios. O no empieza a preguntar, pero Señor, ¿por qué no te apareciste en el terremoto? Señor, ¿por qué no te apareciste en el fuego? Señor, ¿por qué no? No, simplemente capta con la sencillez, la sensibilidad propia del profeta unido íntimamente a su Dios, capta la presencia de Dios en el rumor de una brisa suave. De ahí entonces la importancia, por ejemplo, de la oración en silencio, de la meditación, de unirse con el Señor, más que en la palabrería, en el silencio. A nosotros nos cuesta mucho hacer oración en silencio, porque nosotros estamos acostumbrados a la música, al canto, al ruido, a la vorágine, a ir, venir, correr. Y eso nos impide, concentrarnos. Nos impide oír esa brisa suave, esa suavidad, esa presencia de repente imperceptible de Dios. Y esa presencia imperceptible de Dios se ha transformado en algo tan recurrente que Dios hoy día no somos capaces de descubrirlo. Y lo que es más, y yo diría lo que es peor, andamos buscando a Dios en lugares recónditos, en lugares por allá, en cosas extrañas, no sé yo, en ciertas manifestaciones, que Dios nunca se va a manifestar ahí. Dios se manifiesta en la cosa sencilla, en la cotidianidad de nuestra vida. Lo que pasa es que nuestra cotidianidad diaria, nuestra vida cotidiana, está tan llena de cosas y de carreras y de para acá, para allá, de subir, bajar, que no alcanzamos a tener la tranquilidad y la paz de Elías para descubrir aquí, en este rumor, en esta brisa suave, Dios me está hablando. No soy capaz de descubrirlo. En el Evangelio vemos cómo Pedro, primero todos los discípulos en realidad, pero particularmente Pedro, cómo siente temor frente a Dios. Todavía no tiene la plena confianza en su Dios, en el Hijo de Dios presente en medio de ellos. Y vemos entonces este pasaje, que es uno de los pasajes lindos de la Sagrada Escritura, uno de los pasajes que muestra ese poder grande de Dios, de Jesucristo, de cómo Jesús, frente a las caídas, a las dudas, a los temores de su gente, Él los va de alguna manera fortaleciendo, los encara, los enfrenta, le dice a Pedro, qué poca fe tienes, hombre de poca fe. Pero sin embargo ahí está para sostenerlo. ¿Se fijan ustedes? Estuvieron atentos, me imagino, que dice, estaban arriba de la barca, había grande tempestad, signos, ¿no? Gran viento, la barca seguramente que ya se hundía, en fin, y de repente ven un fantasma caminando sobre el agua. Se asustaron, se pusieron a gritar, se desesperaron. ¿Qué le dice Jesús? Tranquilícense, suavícense, desenchúfense de la desesperación, de la cantidad de cosas, de esto y de lo otro. Desenchúfense, tranquilícense. En la tranquilidad podrán descubrir a Dios. Entonces, cuando Jesús les dice tranquilícense, no teman, ahí recién como que Pedro, Señor, eres tú. Ahí lo reconoce. Ya no es un fantasma, es el Señor. Pues bien, si eres tú, haz que yo camine. O sea, Pedro era temeroso, pero a la vez era envalentonado. ¿Ah? ¿Cómo podríamos decir nosotros un término nuestro? El Pedro era choro, era achorado. ¿Se fijan? Claro, primero, temor. En fin, viene un fantasma, se asustan todos. Y después entonces reconoce, Señor, eres tú. Ya, entonces si eres tú, que yo vaya a tu encuentro, vaya. Ven, le dice Jesús, ven. Y el que era chorado, se tira al agua. Pero ¿qué pasa? Se empieza a hundir. El chorito se empieza a hundir. Se desespera y grita, Señor, sálvame.
Por supuesto, el Señor le da la mano y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Segundo, que duda frente al Hijo de Dios. Este es Pedro y el segundo es Tomás. Tomás, el que dice, si yo no toco, si yo no meto mi mano en el costado, no creo. Aquí vemos entonces cómo estos signos de Dios, este signo de Jesús, primero el signo, caminar sobre el agua, no lo hace nadie, lo hizo Jesús. Nadie hace ese signo, por eso es que se asustan. Segundo, otro signo, bien, ¿quieres caminar? Camina. Yo te voy a mostrar que soy capaz de hacerte caminar sobre el agua. No fue capaz, ¿por qué? Porque Pedro dudó. O sea, el signo de la duda, ¿no? Entonces, sin embargo, ahí estuvo Jesús para levantarlo y para sostenerlo frente a esa duda, para levantarlo en el fondo de su caída. No de que se cayó al mar, no, de la caída en el sentido figurado. Pedro era choro, Pedro decía, yo voy a estar al lado tuyo, yo te voy a defender. Pero a lo de los que hubo, no tenía la fuerza, no tenía la capacidad, no tenía la entereza espiritual profunda para enfrentarse al Hijo de Dios. Y ahí entonces, pum, se derrumbaba. ¿Quién estaba ahí al lado? Jesús. Lo toma en la mano, dice el texto clarito. Dice, Jesús tendió la mano, lo sostuvo mientras les decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Ahí estaba Jesús. Pero ahí tiene sentido eso que hablábamos el domingo anterior también, la alianza. Jesús quería hacer alianza con Pedro y con todos los discípulos, pero una alianza que fuera consistente. No una cosa así de amigote, de compinche. No, una alianza verdadera. Pero aquí viene lo otro importante, como os dije delante de este lindo texto. Este para mí es un texto brillante para gente común como nosotros. Nosotros somos gente común en cuanto a todo, a nuestra vida humana, a nuestra vida espiritual. Somos como decimos, como hay esa frase, esa expresión que ahí dice, somos GSU. ¿Quiénes son los GSU? Gente como uno, o sea, del mismo estilo, la misma forma de vida, no somos ni más ni menos, somos personas comunes y corrientes, gente como uno. Pues bien, lo valioso es que esa gente común, esa gente sencilla, de la cual Jesús las tomó para hacerlos sus discípulos, para hacer su grupo, para hacer esta alianza, esa gente común al final termina creyendo en el Hijo de Dios. Fíjense la expresión final de este texto bello que hemos escuchado, dice, subieron todos a la barca, el viento se calmó, y los que estaban allí se postraron de Jesús y dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Es decir, el gran signo es que esta gente al final eran creyentes, humanos, temerosos, con poca fe, muy dubitativos, no eran consistentes, no tenían, como dije recién, entereza espiritual, sino que eran medio debiluchos. Sí, pero veamos, sí, pero, o sea, estaban ahí. Sin embargo, este Jesús, con esos personajes, con esos hombres que él escogió, fue moldeando y haciendo estas figuras consistentes de vida espiritual. Que al final de todo de este evento que sucedió, tan significativo, al final terminan diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Es la cosa sencilla, en el signo elocuente, ahí descubrieron a Dios. Como Elías. Elías a lo mejor pensó de que ese grande terremoto era Dios que me estaba hablando y le estaba hablando al pueblo. No, eso no era Dios. En el fuego, en el incendio, ¿es Dios que me está diciendo? No, eso no es de Dios. Ahí no está Dios. ¿Dónde está Dios? En el rumor de la brisa suave. Y ahí entonces Elías se agacha, inclina la cabeza, cubre su rostro y simplemente se pone en presencia de Dios. Y este Dios ciertamente lo confirma en su fe, lo afirma en su vida, le da las herramientas, le da la palabra, le da la entereza espiritual para seguir adelante. Es lo mismo que hace Jesús
con Pedro y todos los que estaban en ese momento, en este acontecimiento tan bello, en donde Jesús se manifiesta como el verdadero y pleno Hijo de Dios. Les dije, a esta reflexión le voy a poner un título. ¿Cuál era el título? Los signos de Dios, las señales de Dios. Pues bien, ¿cuáles son las señales de Dios que descubro yo? ¿Cuáles son las señales, los signos de Dios que descubres tú? ¿O nunca has descubierto nada? ¿Nunca te has enfrentado a Dios? De repente surgen de nosotros expresiones tan, digamos, sencillas, pero tan profundas a la vez. Decimos, ¿qué nos quiere decir Dios con esto? Algo te estará diciendo Dios con esto. ¿Por qué Dios me manda esto? Todas expresiones, mis queridos hermanos, que denotan precisamente esto que estamos reflexionando. ¿Cómo saber descubrir de que Dios en un momento de alegría a lo mejor me está hablando, pero tengo que saber descubrirlo? En un momento de dolor a lo mejor me está hablando, pero tengo que saber descubrirlo. En la pandemia que estamos viviendo hoy día, a lo mejor es una señal de que Dios quiere que seamos distintos, que seamos más y mejores. Pero tenemos que saber descubrir cuál es la señal concreta. Y si tenemos que tener temor, y si tenemos que caernos como se cayó Pedro, si tenemos que a lo mejor, no sé yo, tener temor porque creemos de que es algo tremendo y el Señor me diga, no, tranquilo, tranquilícense, estén tranquilos, aquí estoy yo. Que ojalá nosotros sepamos descubrir, Señor, eres tú. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Que sepamos descubrir a ese Dios que se manifiesta con diversos signos, en diversos momentos, de esas formas. Incluso más, el Señor muchas veces se manifiesta a través del signo de la presencia de una persona, de un ser querido, de un amigo, de alguien. Se me está manifestando Dios, me está mandando mensajes, y como yo ando preocupado en 10.000 cosas, ese mensaje no soy capaz de descubrirlo. Y a veces es un signo pequeñísimo, insignificante, que ni siquiera lo vemos, pero sí lo podemos sentir. Ahí a lo mejor me está hablando Dios. Yo tengo que tener esa sintonía fina para poder descubrir, este es Dios que me habla. Este es Dios que quiere algo de mí y algo para mí. ¿Quiere algo de mí? Que yo haga algo, que yo actúe, que yo diga, que yo ponga una mano. A lo mejor eso me está pidiendo algo de mí, pero también está queriendo algo para mí. Es decir, me está tratando de hacer escuchar algo, me está tratando de hacer ver algo, me está invitando a cambiar algo, me está proponiendo un camino distinto. Y yo tengo que saber descubrirlo porque es algo para mí y que viene de Dios, no de cualquiera, viene de Dios. Por lo tanto, para poder captar qué es lo que quiere Dios de mí o qué es lo que quiere Dios para mí, tengo que saber descubrir esos signos, esas señales de su presencia en medio nuestro. Y vaya que las hay cada día, todos los días, todo el día, en muchos momentos de nuestra vida. Lo importante es que estemos atentos en nuestros sentidos, el ver, el escuchar, el pensar, el oír, pero también estemos muy atentos y muy, digamos, abiertos a recibirlo en el Espíritu, que me hable en el Espíritu. Y para eso es necesario, les dije delante, el silencio, la meditación, el estar unido con el Señor, el estar unidos como Jesús lo hacía cuando se retiraba a una montaña, cuando iba a encontrarse con el Señor, para que Él le hablara y le dijera, este es el camino que te indico ahora. Y vaya que Jesús lo escuchó mucho y lo siguió siempre y en todas circunstancias. Que este Dios que vive entre nosotros, que este Dios que se manifiesta con tantos signos, nos acompañe con este gran signo, el signo de la Eucaristía que rezamos cada semana, y que este signo de su presencia en medio nuestro sea el signo que nos mantiene fuertes en la fe, unidos en comunidad, orando unos por otros, para que estemos siempre unidos al único Dios verdadero, al que me habla en el rumor de la brisa suave. A Él el honor y la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, ahora confirmemos nuestra fe, rezando juntos esa oración que nos invita a rezar la Iglesia, para confirmar la fe que ese Dios, el Dios que habla a través de muchos signos, nos pide rezar para unirnos a Él. Juntos oremos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Fortalecidos y animados por la palabra de Dios que hemos compartido, alegres y felices de tener esta fe que hemos proclamado en el Dios Padre, Hijo y Espíritu, acudimos a la hora para presentarle nuestras oraciones. Pedimos en primer lugar por toda la humanidad que seguimos padeciendo este periodo de largo encierro, de cuarentenas, de restricciones, que seguimos sufriendo la pérdida de tantos hermanos y seres queridos que fallecen a causa del coronavirus. Queremos pedir para que ojalá sigamos cuidándonos, para que pronto esas noticias que salen por ahí de que ya está próxima a salir una vacuna para atacar el virus, todo eso sea una realidad para bien de toda la humanidad, para que el Señor siga alimentando la vida, el espíritu de aquellos investigadores científicos que están descubriendo la vacuna, para que los funcionarios de la salud en el mundo y particularmente en Chile sigan prestando su generoso servicio en bien de los más débiles. Por toda esta intención, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y quiero hacer una oración especial por esa grande tragedia que hubo en Beirut, en el Líbano, un país muy lejano a nosotros, pero en donde también muchos hermanos sufrieron a causa de la negligencia de algunas personas. Generaron un desastre enorme de muchos muertos, muchos damnificados, muchos desaparecidos, muchas personas afectadas. Para que el Señor les dé fuerza y ánimo a esa población tan sufrida, para que las autoridades encuentren los mejores caminos y pronto solucionen todas las dificultades que generó esa grande explosión. Por los hermanos libaneses, especialmente los de Beirut, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y vamos a pedir por una larga lista de enfermos. Ojalá que los hayamos incluido a todos y que nadie haya quedado fuera. Por Sofía Milade Huarac, Alba Valenzuela, Paulina Valenzuela, Montserrat Berger, Carlos Quirós Williams, Martita Saavedra, una querida amiga de Viña del Mar, Sergio Caballol y su esposa Elvira, el delicado de salud, un deseo y un cariño para cada uno de ellos y sus hijos. Por Francisco Silva, un feligrés de nuestra Capilla de María, él es médico y está sufriendo una enfermedad que afortunadamente está saliendo adelante. Pedimos también por su esposa Alejandra y su hijito Ignacio, y para que Francisco en su retorno seguro a su trabajo pueda encontrar siempre apoyo de todos sus colegas. Por Óscar Rojas y su esposa Teresa. Óscar está muy delicado de salud en este momento. Por Patricia Díaz,
también de la parroquia San Juan Bautista, por Juan Mora, Juana Beltrán, por Edmundo y Margarita, dos queridos hermanos de la parroquia también delicados, Jorge Bustamante, Julio Conrado Bosman, Pedro Gutiérrez, Néstor Carrera, papá de la querida Susana que nos ayuda harto en la Capilla de María, José Luis Sea, Julio Béjar, José Peterman, su esposa Patricia y la hijita Denise, Susana Blackwood, Diego Parada, Guillermo Briceño, Rosa Albornoz, Patricia Saavedra, Carlos Peralta, Mortimer Joffre, Paula Derpis Kessler, Pamela Jara, Víctor Zúñiga, por Marcos Vidicaín, delicado de salud también, un querido amigo de la Capilla de María, Leonardo Sotomayor, Cristian Romo, Agustina Paz, Teodoro García, Andrés Cisternas, Pedro Salas, Alicia Figueroa y su bebé, Bárbara y su bebé, Óscar de Urruti Coechea, y por todos los enfermos que hay en nuestras familias, que el Señor a cada uno les acompañe y puedan, ojalá, pronto superar sus problemas de salud. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y vamos a recordar también a nuestros hermanos difuntos. Juan Carlos Barros, sobrino de Ignacio, un querido feligres de Ave María. Óscar Pérez, un adulto mayor muy querido, que era parte del comedor solidario de la parroquia y que falleció en estos días. Margarita Alarcón, Mario Alarcón, Zunilda Troncoso López, Elsa Mercedes Williams, en su 9º aniversario fallecido, Luis Williams, hace 16 años que falleció, hermano de Elsa, Teodomiro González Olivera, en su 14 aniversario, papá de Nelly, una querida feligresa de la Capilla de María, Modesta Meriño Pincheira, Georgina Carvajal Hidalgo, en su 3er aniversario, Felipe Cosió, María Luisa Lavanderos, Nieves España Valenzuela, Sandra Taladri, Pelusa Mardones y Luis Espinosa Arredondo en su primer mes de fallecido. Y por todos los hermanos fallecidos a causa de la pandemia, por otros problemas de salud, que el Señor a todos los premie con la vida eterna del cielo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y una oración muy especial por cada uno de ustedes, quienes generosamente han ayudado en forma solidaria con dinero, con alimentos para hacer las cajas y repartirlas entre la gente más carenciada de la Villa La Reina, y también los que han aportado para el gas. Hemos repartido 40 cargas de gas en los últimos días. Eso es una grande bendición y ayuda para muchas familias, por su solidaridad, por su cariño, por su disponibilidad a aportar para los que más necesitan. Por todos ustedes que han sido generosos en ayudar, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y cada uno ahora en su corazón presente al Señor su oración personal. Por nuestras oraciones personales, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre Santo, acoge con amor y bondad las oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora en esta mesa transformada en altar, pongamos todas las intenciones, todos los buenos deseos, los agradecimientos de ustedes, junto al pan y al vino, para consagrarlos en el cuerpo y la sangre del Señor. Bendito
Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra, y este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres, que ahora te los presentamos. Y ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón con tu. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Dios Padre Santo, acepta los dones de pan y de vino que has dado a tu iglesia y hoy día ofrecemos aquí en esta mesa transformada en altar. Y haz que, por medio de este sacramento, alcancemos un día la felicidad eterna del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser una raza elegida, un reino sacerdotal y una nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas del error y del pecado, pasáramos a la luz admirable y así proclamemos ante el mundo las maravillas de tu creación. Por eso, junto a los ángeles y santos del cielo, entonamos ahora el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y en la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos santos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Jesús, que viene a nosotros como alimento para nuestro espíritu. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Celestino, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente los hermanos fallecidos que hemos recordado en esta Santa Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a cada uno de nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Carmen, San José, los apóstoles,
San Juan Bautista y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos unimos ahora en la oración de los hermanos para pedir al Padre nuestro que nos acompañe cada día a vivir la fe que Él nos ha regalado por medio de su Hijo Jesús, el Señor y Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Los invito a que juntos oremos por la paz, para que la paz de Jesús reine siempre en nuestros corazones, en nuestro hogar, en nuestra vida familiar, reine siempre la paz en el mundo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Espiritualmente nos saludamos con la paz que viene de Dios. Preparemos ahora este momento de la comunión, rezando todos juntos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Hermanos y hermanas, aquí está Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Hacemos juntos la oración de la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permita que jamás me separe de ti. Amén.
Aleluya, aleluya. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Oremos. La comunión de tu sacramento nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad y en el don de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Eucaristía. Quedemos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Antes de despedirnos, un agradecimiento muy de corazón a muchos de ustedes que se acordaron el día martes recién pasado, el día 4 de agosto, fiesta del Santo Cura de Ars, el cura patrono de los párrocos. Ese es el día del párroco. Y varios de ustedes se acordaron y me saludaron, así que muchas gracias por sus saludos y ciertamente le agradezco también sus oraciones. Así que muy agradecido. Agradecer también mucho al hecho de que varios de ustedes, por no decir la totalidad, están inscritos en el canal de YouTube nuestro, por medio del cual le llega la Santa Misa. Y eso nos pone muy contentos porque están recibiendo este regalito espiritual y, por cierto, lo están compartiendo con sus seres queridos. Así que agradecidos por la cantidad que se han ido uniendo e inscribiendo en el canal de YouTube que tiene nuestra capilla, nuestra parroquia. Y finalmente agradecer también, como ya lo dije en las oraciones, por las ayudas que han brindado para comprar gas, para algunos alimentos también, a pesar de que los alimentos sobre todo nos llegan vía la vicaría, vía ese proyectito del cual les hablamos que ya se cumplió plenamente. Fue 1 millón de pesos que pudimos invertir, que al final resultaron algo más de 40 cajas de alimento, más las otras tantas que nos ha enviado la vicaría y que hemos conseguido por aquí y por allá. Yo creo que llevamos sobre 90 cajas de alimentos repartidas y vendrán otras Dios mediante. Así que esperamos en Dios. Y les vuelvo a recordar, como se los dije el domingo anterior, en algún momentito vamos a lanzar otra campaña, sobre todo para cargas de gas, que fue un beneficio tremendamente agradecido por quienes lo recibieron. Es algo absolutamente necesario en un hogar también, que a veces uno cree que solamente lo que se necesita es comer, sino que de repente también cómo cocinar lo que se quiere comer. Y para eso es el gas. Así que es un regalo que vino, pero muy, muy bien y lo agradecieron mucho. Así que en algún momentito le vamos a invitar otra vez a alguna franjita al final de la misa, hagan un aporte para gas. Y será muy bienvenido. Así que agradecido por todo ello, que Dios los acompañe durante esta nueva semana, que tengan un feliz domingo, ojalá un rico almuerzo celebrado en familia. Bendiciones a todos.